Amén. Que el Señor les bendiga. Muy buenos días. El día de hoy vamos a comenzar una nueva escuela dominical y en el nombre del Señor Jesucristo. Y la vamos a empezar orando al Señor para que Dios sea con nosotros. Amén. Amén. Y vamos a pedirle al hermano Eugenio que sea orando por la escuela dominical. Amén. Dios y Padre, Señor nuestro, en esta mañana, Dios, damos las muchas gracias por este hermoso momento, Dios, este nuevo día, Señor, que ha llegado, esperando, Señor, que usted bendiga, guarde a cada uno de nuestros hermanos, Señor, y nos prepare, Señor, para este servicio de escuela dominical, esperando, Señor, que usted bendiga, guarde, Señor, a cada uno de nuestros hermanos, que podamos estar conectados, Señor, como aquellos que se conectarán más tarde, sea ayudándoles, Señor. Permita usted bendecir, Dios, en esta mañana y guardar a nuestro hermano, hermana, Señor, que pueda impartirnos, Señor, esta clase, rogando, Señor, que usted bendiga, Señor, en gran manera el trabajo del día, Señor, porque nos queda, Señor, un número también que recorrer un día, Señor, para gozarnos también en la tarde. Señor, esperamos que usted, Señor, guarde en esta hora y nos dé la dirección de la enseñanza para poder, mi Dios, crecer también. Señor, entregando, Señor, usted, mi Dios, esa enseñanza a nuestras vidas, a nuestros corazones, podamos tener, Señor, la paz, la tranquilidad y obedecer siempre, Señor nuestro, a la dirección y a la enseñanza de su palabra. Señor, esperamos que usted bendiga en esta hora, Señor, este servicio de esta mañana, se lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. para Gloria a Dios para siempre. Amén. Amén. Y vamos a cantar también una alabanza que nos tiene el coro. Amén. Gloria a Dios. Es el número 352. Yo recuerdo que era un sueño. Amén. Amén. Yo recuerdo que era un sueño en una montaña. Yo estaba sentado y a través del cielo azul oí una voz que me llamaba y yo pude comprender que era la voz de Dios que me hablaba y me dijo: ven, el fin está cercano. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Escribiré tu nombre en el libro santo de la vida y lo presentaré delante de mi Padre y de sus ángeles. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Ora y vela más
Demos 3 glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Ahora vamos a comenzar con nuestra escuela dominical. La clase número- Y es la clase número 3. Y que lleva por título esta clase, lleva costo y beneficio de la obediencia. Amén. 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 La agenda de hoy. La agenda de hoy. Vamos a empezar con el objetivo, que es orientar respecto al costo y beneficio de la obediencia en el caminar cristiano. Amén. Ese es nuestro objetivo de hoy, que tenemos que entender cuál es el costo y cuál es el beneficio de la obediencia en nuestra vida como cristianos. La lectura bíblica se encuentra en Mateo 26, del 36 al 46. Se lo pueden ir buscando, mientras tanto, seguimos viendo la agenda de hoy. El texto bíblico de hoy es Mateo 26, versículo 42. Y vamos a comenzar con nuestra lectura bíblica. Amén. Y le vamos a pedir a nuestra pastora que sea leyendo del versículo 36 al 40. Amén. 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 Le daremos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tiene un título y dice: Jesús ora en Getsemaní. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Amén. Gracias, mi hermana. Amén. Claramente aquí podemos ver que Jesús estaba orando y sus discípulos tenían mucho sueño. Amén. Amén. Y esto lo vamos a ir desglosando el día de hoy dentro de nuestro desarrollo. Vamos Amén. a continuar con el... Y el texto bíblico de hoy es el versículo 42 del capítulo 26. Amén. 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 Y quisiera que los que pueden decirlo todos juntos,
el versículo el texto bíblico del día de hoy. Amén. Amén. Dice así. Yendo Otra vez fue fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Amén. 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 Vamos a ver cuál es nuestra introducción. Amén. Gloria a Es Dios. el hábito de Jesús de obedecer nos lleva a tomar la decisión de actuar según la voluntad de Dios, basados en lo que Él ha dicho en su palabra, y buscar la dirección del Espíritu Santo, cuando no encontremos indicaciones específicas en las Escrituras. Usted nunca va a equivocarse si elige obedecer a Dios. Amén. Amén. Vamos a empezar con nuestro desarrollo y lo vamos a ir desglosando. Primeramente, lo que nos dice de la obediencia, el libro nos dice, la obediencia es nuestra respuesta correcta a las Escrituras. Amén. En varias partes, el Señor en la palabra de Dios nos dice que tenemos que ser obedientes. Punto 1. Jesús nos mostró cómo ser obedientes. ¿Cómo lo mostró Jesús? Al ser obediente. Nos mostró primeramente, yo lo encontré como un punto muy principal, que es que Jesús siempre, en toda circunstancia, obedeció al Padre. Amén. No importaba qué, no importaba la consecuencia, sino que Él se guiaba por lo que decía el Padre. Amén. Amén. Lo podemos ver de cuando era niño, cuando ya empezó a ser joven y empezó a hacer todos estos milagros y era ocupado por el poder de Dios y el Espíritu Santo. Amén. Claramente él era el Hijo de Dios y tenía más poder sobre nosotros. Y asimismo él nos pudo mostrar cuán bueno era su caminar para que nosotros llegáramos. Amén. El otro punto es, que yo también lo encuentro muy importante, nuestra salvación dependió de la obediencia de Dios, del Señor Jesús. Imagínense que nuestra salvación dependió solamente de que el Señor Jesús obedeciera a nuestro Dios para poder llegar a nuestra salvación. Amén. Así que le vamos a pedir a nuestro pastor que sea leyendo Mateo capítulo 26, versículo 39. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Amén. Amén. Esta parte era muy importante porque Jesús podía haberse retractado o haber seguido. ¿Y qué prefirió él? Seguir el trato que había hecho con Dios, seguir su misión. ¿Amén? Y podemos ver que nosotros, que la obediencia más el sacrificio es igual a nuestra salvación. Amén. Amén. Yo tengo una pregunta. Si Dios nos dijera hoy día que va a depender de nosotros que nuestras familias sigan viviendo y tenemos que ir a una guerra, ¿ustedes dirían que sí al tiro, sabiendo que ustedes pueden que no lleguen, pero su familia va a seguir viviendo? Así es, Señor. Ayúdanos, Señor.
y tiene dos opciones. Usted puede morir en la guerra, pero su familia va a seguir viviendo, y su otra opción es que pueda llegar a volver a ver a su familia. ¿Y cuál sería nuestra esperanza? Siempre yo voy a seguir viendo a mi familia si es que vuelvo vivo. Y eso, y mucho más hizo el Señor Jesús por nosotros, porque su cuerpo fue latigado, contristado, fue golpeado de una forma que no es normal para un ser humano, que no cualquier ser humano hubiera resistido. Yo por lo menos no hubiera resistido todos esos golpes, todo el sacrificio que hizo Dios por nosotros. Así podemos ver que que Jesús era un superhéroe, pero un superhéroe de nuestras almas eternas, no de nuestros cuerpos, sino que Él salvó el mundo eternamente. Bendito su nombre. Y como todo superhéroe tiene que tener su villano, y el villano era Satanás, que viene a destruir, a matar, a hacer que nosotros no obedezcamos a nuestro Señor Jesús como debemos, con nuestras acciones, con nuestros pensamientos. Y así. ¿Y qué quería el diablo? Que todos nos fuéramos sin salvación, que todos nos fuéramos para el infierno. Pero ¿qué hizo Dios? Creó un plan en el cual llegó nuestro superhéroe, que es Jesús, y nos dio la salvación eterna. Porque corporalmente tenemos muchos superhéroes, pero eternamente y para siempre solamente hay uno, que es Jesús. Amén. Amén. También lo podemos ver que su obediencia lo demostró en el ayuno de 40 días y 40 noches, en el cual fue tentado. Amén. Y lo vamos a leer, que se encuentra en Mateo 4, del versículo 3 al 11. Amén. Y dice así: y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de boca de Dios. Amén. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces les dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Amén. Amén. Aquí podemos darnos cuenta que no importaba qué tentación tuviera el Señor Jesús, Él tenía las fuerzas para poder combatirla. Y así finalmente tuvo una gran bendición de Dios. ¿Cuál fue, mi pastor? ¿Cuál fue la bendición que Jesús tuvo después de tener esas 3 tentaciones? Ya desde ahí en adelante empezó su ministerio el Señor Amén. Jesucristo. Tuvo la fuerza y el poder de Dios, el cual lo guió en esta bendición para enfrentar todo lo que venía después, conforme a lo que venía ¿cómo se llama? La predicación del evangelio, de lo que él hizo después.
dejó a Satanás en el lugar que correspondía y ya no podía hacer mella en el propósito que Dios había puesto en el Señor Jesucristo. Amén. Exactamente. Esa fue la bendición que Jesús tuvo y así también esa bendición pudo llegar a nuestros corazones. Amén. Aquí también dice que Satanás tentó a Jesús ofreciéndole 3 alternativas para evitar la cruz, para impedir que Jesús nos salvara. Y de nuevo lo podemos relacionar con los superhéroes y villanos. Los villanos siempre necesitan a su superhéroe para poder estar dándoles problemas para que ellos puedan ir solucionándolos, porque un villano sin superhéroe no puede ser villano, sería una persona malvada nomás, que impondría su ley. En cambio, si tiene a su superhéroe, sería una batalla claramente más justa. Amén. Amén. Y eso hizo Jesús con Satanás. O sea, no le impuso todas las tentaciones que le pusiera. Él tenía su misión y siempre se acordaba de ella, en la cual ahí lo demostró que decidió obedecer a Dios en vez de tener todos los reinos del mundo, en vez de saltar de un pináculo y que los ángeles lo llevaran. Quizá él siempre lo han hecho. Él vivió con ángeles en el cielo, quizás. Y así también podemos ver cómo luchó para obedecer a nuestro Dios. Si a nosotros nos pusieran 3 alternativas, 3 tentaciones, seguramente en una de esas 3 tentaciones caeremos. Cúbrenos. O si nosotros estamos bien cimentados en la roca de Jehová, podremos lograr pasarlas. Muchas veces a uno como joven le ofrecen más alternativas, pero yo no voy como muy a lo espiritual, sino que nos ofrecen alternativas de dinero. Algunos jóvenes le ofrecen vender droga, no es que tú vas a ganar 2 millones si entregas esto. A otros jóvenes le dicen, no, si tú, no sé, no inscribes a tu papá y como no tienen ningún ingreso, vas a tener una beca. Otra tentación puede ser, no, mira, si está el libro de clase ahí y lo podemos cambiar. Para que tus papás no te reten. Para que tú tengas un mejor NEM. Pero nada de eso es suficiente. Porque las mentiras son muy cortas. Las mentiras no llegan a nada. En cambio, si nosotros hacemos las cosas correctas, tenemos más que una mentira. Porque quizás más adelante la beca esa persona se la puede acabar y no va a tener cómo pagar después todas esas deudas. Porque quizás si cambia el NEM, después se van a dar cuenta los profesores y le pueden dar una suspensión. Y si toma esa decisión de vender droga, puede terminar en la muerte. Y eso es lo que Dios dijo, no, yo les voy a dar la salvación, no importa cuántas cosas me muestre el diablo, voy a seguir mi misión, para que estas almas sean almas eternas y vivas en las moradas celestiales. Amén. Amén. También aquí dice que los discípulos más allegados a Jesús intentaron que él evitara el camino hacia la cruz, pero a lo mejor ellos no se daban cuenta de lo que hacían, sino que era el diablo que dominaba las mentes de ellos.
Y muchas veces pudimos ver con los niños, también lo pudimos ver cuando Jesús iba a ir hacia un lugar. Y Jesús le dice a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no piensas en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Eso se encuentra en Mateo 16, del versículo 21 al 23. Amén. Y vamos a seguir con nuestra segunda punto del día de hoy, que es el costo de la obediencia. Y cuesta obedecer, mis hermanos, cuesta mucho. Jesús nos hace saber que la obediencia tiene un costo en el momento de más dolor, en donde Jesús oró en el monte de Getsemaní. Y lo podemos ver claramente que él decía, que pase de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Amén. Amén. Dice, hay un precio por la obediencia. Frecuentemente la obediencia requiere que abandonemos nuestra conveniencia y comodidad en el altar del sacrificio. La obediencia. Yo muchas veces he escuchado que la obediencia tiene más ganancia. Porque si obedecemos, las consecuencias son mejores. En cambio, si no lo hacemos, tenemos un reto, tenemos, muchos dicen como un sermón de los padres, pero es porque solamente nosotros hicimos una desobediencia. ¿Amén? Y cómo mostró el costo de la obediencia, el Señor Jesús lo mostró muriendo en la cruz, siguiendo la misión que el Señor, su Padre, le había dado. La base de Jesús para obedecer fue las Sagradas Escrituras. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo había sido consumado, para que se cumpliera la Escritura, dijo, tengo sed. Jesús conocía el Antiguo Testamento y comprendía lo que Dios deseaba que él hiciera por medio de las Escrituras. Conocer la palabra de Dios nos ilumina acerca de lo que Dios requiere de nosotros. La obediencia es nuestra respuesta correcta a las Escrituras. Obedecer al Padre tiene sus costos. Quizás muchas veces yo lo vi en mi familia, pero teníamos más ganancias después. Y quisiera que nuestra pastora nos diera uno de esos ejemplos de cuánto a veces les costó obedecer y sobre todo a sus hijos. Amén. Amén. Le doy gracias al Señor en esta hora porque el costo de la obediencia, como dice, muchas veces debemos renunciar a nuestra conveniencia y a nuestra comodidad. Obedecer a Dios significa ser verdadero. Y muchas veces al llenar una ficha, por ejemplo, para que mis hijos tuviesen una beca, yo iba con toda la verdad y salían rechazados. Y ahí se explicaba nuestra hermana Valentina el costo que muchas veces nuestra conveniencia, nuestra comodidad tal vez se ve afectada, pero ¿sabe? El Señor me enseñó a que yo soy hija de un padre rico, que Él saca donde hay para colocar donde no hay. Él toca los corazones y Él suple todas nuestras necesidades.
Muchas veces creemos que por alterar un dato, no nos estamos dando cuenta que nuestros labios son proféticos. Y muchas veces profetizamos estar pobres, no tener, que tenemos, nos falta esto otro, y colocamos ahí en los datos que nos piden, no, yo no tengo ingresos, no, mis ingresos son tan bajos. No, yo no tengo esto, no tengo esto otro. Llega el tiempo que el Señor también nos enseña. Y no es que Él nos quiera castigar, sino que Él permite que esas situaciones sean vividas para que nosotros no estemos trabajando u obedeciendo al mal. Porque ¿quién es el padre de mentira? No es nuestro Señor Jesucristo, no es nuestro Dios Todopoderoso. El padre de mentira es Satanás, el diablo. Y cuando nosotros queremos estar en la voluntad de Dios, debemos dejar todas esas armas que el enemigo nos ofrece. Por eso le doy gracias al Señor, y solamente por su palabra, solamente porque Él ha morado en mi vida, he podido ser a veces obediente, y le doy gracias al Señor por ello. Gracias, mi hermana Valentina. Amén. Así podemos ver qué grande es el costo de la obediencia. Dejar nuestra comodidad nos cuesta demasiado. Pero qué más ganancia tenemos en el Señor que obedecerle. Amén. Por eso en su palabra el Señor dice que tu sí sea sí y tu no sea un no. Porque la desobediencia a veces trae tragedias. En cambio, la obediencia sí nos va a costar un poco, pero vamos a poder seguir adelante con el Señor Jesús. Amén. Vamos a pasar al otro punto, que es el 3. Los enemigos de la obediencia. Y mis hermanos, esto lo tenemos que tomar con mucha precaución, porque realmente estos enemigos de la obediencia están día a día en nuestra mente, están día a día en las personas que nos rodean. Quizás ellos no lo saben, quizás ellos no se dan cuenta, pero siempre hay alguien que trata de que nosotros no obedezcamos a Dios. Y saben que yo les voy a contar algo que ayer pasó. Nosotros teníamos que ir a 2 lugares. El pastor con un hermano fueron al Tojahuel y la pastora con unas hermanas fueron hacia Lampa. Nos dijeron que era a las 4 de la tarde y todas las iglesias que fueron hacia Lampa llegaron más tarde, de las 4:30 en adelante, hasta las 5 más o menos. En eso, ahí pudimos llegar. Y ahí nos pudimos dar cuenta de lo que grande era Dios con la vida de las demás personas, porque a nosotros íbamos a llegar tarde. Nosotros dijimos, chuta, era las 4, ya empezó, ya vamos a llegar súper tarde, pero gracias a Dios recién empezó cuando nosotros llegamos. Pero si nosotros hubiéramos obedecido al Señor, hubiéramos llegado a la hora, a lo mejor hubiéramos tenido una mucha mejor experiencia, pero el Señor Jesús nos estaba esperando con los brazos abiertos. Así que ahí nos podemos dar cuenta de lo que es obedecer a Dios. También una pastora se le pinchó la rueda y no podía llegar. ¿Y qué hubiera pasado si la pastora hubiera dicho, mejor no vamos?
mejor no vayamos, se hubieran perdido una gran bendición porque el Señor Jesús nos tenía esperando con la mesa puesta ahí, espiritual, no carnal, carnal también, pero más espiritual. Amén. Así que vamos a pasar, ¿cuáles son nuestros enemigos de la obediencia? En primer lugar está la carne. ¿Por qué está la carne? Ustedes dirán. La carne siempre nos dice, ay, mejor no vayamos hoy, está lloviendo. Ay, mejor quedémonos en la cama acostados. Mejor no cantemos nada. Y la carne es súper cómoda, mis hermanos. Uno la tiene que ir dándole, es como una batalla día a día, una guerra día a día entre su espíritu y su carne. Todos los días uno está combatiendo. Y hay muchas veces la carne nos da demasiadas opciones de comodidad. En cambio, el espíritu nos da quizás dos opciones en las cuales vamos a poder estar cómodos y también en obediencia a Dios. Amén. Amén. El segundo es Satanás, que nos habla nuestra mente día con día y nuestra conciencia, que nos dice que hay un camino más fácil. Y ya lo podemos ver. Y quisiera en este momento que nuestra hermana Verónica nos dijera un ejemplo de cómo Satanás es un enemigo de la obediencia. Eso ya lo sabemos y está súper claro que él es el peor enemigo de la obediencia. Amén, hermana Verónica. Hermana Verónica, ¿está por ahí? Bueno, pasemos al otro punto, que es nuestro tercer enemigo, es dejar para más tarde. Hay un dicho que dice, nunca dejes para más tarde lo que puedes hacer hoy. Y es verdad, porque nosotros empezamos a hacer las cosas tarde a última hora y nos condenamos de sueño, después andamos con sueño, no tenemos energía, no tenemos ganas de hacer nada. En cambio, si nosotros hacemos las cosas en el momento que se dicen, nosotros vamos a llevar una vida más sana, vamos a poder dormir las horas correspondientes, vamos a poder estar con nuestra familia, vamos a poder ir a la iglesia y tener un horario mucho más mejorado, pero siempre hay consecuencias. O sea, siempre hay algo que nos impide tener un horario mejor en el cual tengamos tiempo para Dios, tiempo para nosotros, tiempo para nuestra familia, tiempo para nuestro trabajo, porque las personas que trabajan se tienen que levantar temprano, siquiera 2 horas antes para poder llegar a su trabajo, porque como ya sabemos que Santiago se arman unos tacos por aquí y por allá, y a veces resulta que llegan tarde. ¿Pero por qué? Porque empezó a hacer otras cosas en la noche que no debían hacer y tenían que dormir. Y así mismo a veces pasan con algunos informes, con las clases también, que todo lo vamos dejando a última hora y cuando llega la hora andamos todos corriendo agitados ahí. Ah, tenemos que hacer esto, está esto listo, está aquí esto listo. Y es así como nosotros vamos a veces dejando para más tarde, no, si hay tiempo, si quedan 20 días, ¿para qué lo voy a hacer al tiro? No, mejor hagámoslo en el momento correcto, a la hora que estábamos más disponibles, y así después ya no se nos olvidan las cosas,
no va a mandar corriendo, no va a mandar con sueño. Así que es la mejor es nunca dejar las cosas para más tarde. El cuarto punto es la conveniencia. La conveniencia puede ser como un chantaje, ¿cierto, mi pastor? Amén. Que yo te doy, tenemos 10.000 pesos, yo te doy mejor 4.000, yo me quedo con 6.000. Ah, pero si la otra persona le dice, pero mitad y mitad, si son 10.000 pesos, 5.000 y 5.000. Pero la otra persona le dice, no, pero es que yo vivo más lejos, entonces tengo que gastar pasaje, en cambio tú estás en tu casa. Es siempre conceder hacia mi favor y hacia el favor de los demás, darle lo más mínimo. Es como el amor. Hay gente que da más y otra que da menos. Pues hay gente que da igual y tiene más beneficios dando el amor igual a cada persona que más a otro y menos al otro. ¿Amén? Y hay un quinto punto que es, ¿qué irán a pensar de mí? Yo creo que todos nos hicimos esta pregunta. ¿Qué irán a pensar de mí mis compañeros de trabajo si me ven aquí predicando? ¿Qué irán a pensar de mí mis compañeros de colegio? Que me ven aquí en el punto, que estoy tocando la guitarra. ¿Qué irán a pensar de mí si me ven vestido formal? Y yo quisiera saber si el hermano Eugenio alguna vez se hizo esas preguntas. ¿El hermano Eugenio nos podría decir algo del quinto punto? Hermano Eugenio tiene que prender su micrófono. A ver. Amén. Sí, Amén. pues, muchas veces, digamos, eh, me pasó, digamos, al comienzo, ¿no es cierto? ¿Qué irán a pensar? Pensando uno, digamos, en, en la vergüenza de uno a veces, o por llegar, por no ir, o por llegar atrasado a veces, pero eh, eso se va pasando si uno va obedeciendo al mandato de acuerdo a la palabra. Eso se pasa porque uno, digamos, va dando más cumplimiento y va siendo puntual y va siendo responsable. Pero cuando uno no está, digamos, como que está un poquito alejado, como que está frío, y cuando está frío no tiene ese ardor, esa valentía. Entonces, por eso creo que es importante cuando dicen qué van a pensar, porque muchos, por ejemplo, no van por decir, ¿qué van a pensar los hermanos? Si yo voy y nunca voy y ahora que voy, ¿qué van a decir? Entonces siempre está en eso y eso a uno le ha pasado, entonces tiene eh, ese, ese, eso en el corazón de uno que ya lo vivió ya. Entonces ahora, como digo, agradezco al Señor porque el Señor ya me ha ido ayudando, dando la fuerza y la capacidad para poder vencer al el que dirán o el que pasará. Ahora solamente voy y voy a donde voy. No paso para otro lado ni me quedo a medio camino para cumplir con el mandato, el mandamiento y el compromiso mío, que es lo importante. Amén. Amén. Muchas veces los jóvenes
Y también se preguntan mucho esto, porque yo también me pregunté muchas cosas, ¿qué iban a pensar de mí? Cuando me invitaban a lugares que yo sabía que no era mi lugar, y decía, pero si les digo que no, ¿qué irán a pensar de mí? Pero después venía el pensamiento de que yo era cristiana y yo decía, pero si uno es cristiano tiene que hacer las cosas correctas. Ahí uno iba a la obediencia, claramente. Entonces vamos a invitar a nuestro pastor que él sea diciéndonos algo de el primer punto, Sobre sobre que Jesús nos mostró cómo ser obedientes. ¿Qué opina él de lo que hablamos? Ay, disculpa. Entonces, vamos, si es que está nuestra hermana Verónica por ahí, que nos pueda aportar sobre el segundo punto, que fue el costo de la obediencia. ¿Aló? ¿Ahí? ¿Me escucha mi hermana Valentina? Que nos pueda decir algo del segundo punto del costo de la obediencia, de lo Amén. que hablamos. Amén. Qué poderoso el versículo que dice, Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y qué pequeño, como dice, también es el costo que el Señor nos pide a nosotros como ser obedientes. Y como Él fue obediente al Padre. Y muchas veces yo pensaba en el transcurso de esta clase, nosotros como papá pedimos obediencia a nuestros hijos y no les damos una razón para que sean obedientes, simplemente porque tienen que obedecer, simplemente porque son nuestros hijos y nosotros somos los papás. Y porque si es por nota, es porque es su deber, su obligación ser obedientes. Y nosotros como hijos de Dios muchas veces somos obedientes porque vamos a tener un beneficio final. Entonces, qué grande es la enseñanza de ser obediente porque nuestro Padre lo ordena, no porque vamos a tener un beneficio, el regalo que el Señor sabemos que como hijo de Dios nos tiene, pero cuánto nos cuesta ser obedientes sin pensar en que el Señor nos va a tener ese regalo que nos tiene preparado, el ser obediente porque Él es nuestro Padre, porque Él es el proveedor de nuestra vida, porque Él es el que está cada día con nosotros, porque Él es el que concede todas las cosas, porque Él, como decía mi pastora, si no tenemos los recursos y vamos con la verdad por delante, Él provee, Él saca de donde hay para poner donde no hay. Entonces, ¿cuánto más, qué hermosa esta clase, cuánto más deberíamos obedecer nosotros sin esperar algo a cambio como lo hizo nuestro Señor, que Él se entregó a la obediencia total del Padre y el beneficio no era para Él, era para nosotros. Una hermosa clase que nos deja una tremenda enseñanza de cómo obedecer sin esperar, sino que porque Él es Dios, porque Él es nuestro creador, y no siempre esperando, porque el versículo más adelante, lo leí por ahí, que dice, la muerte en Cristo es vida, y nosotros siempre queremos vida para seguir en este mundo, para que nos vaya bien, para salir adelante, y cuánto más dio nuestro Señor por nosotros. Una hermosa clase, mi hermana Valentina, que el Señor le bendiga grandemente y le dé cada día más de su
entendimiento y sabiduría. Ese sería mi comentario, mi hermana Valentina. Amén. Muchas gracias, mi hermana Verónica, por aportarnos a nuestra clase. Y yo también les voy a decir algo, comentar algo, que es que ayer nos dieron un tema sobre la mujer guerrera, en el cual encuentro que se relaciona mucho con la obediencia, por lo menos yo, esa es mi opinión. ¿Por qué? Porque para ser guerreros en Cristo tenemos que ir caminando sobre la senda del Señor Jesús, en la cual nosotros tenemos que ir obedeciéndolo, cueste lo que cueste. Ayer nos dimos cuenta en muchos testimonios que nos daban las pastoras, hermanas, que en la obediencia está la ganancia. Y sí, hay muchos costos, y no siempre hay que esperar beneficios de la obediencia, porque no siempre los vamos a tener. Amén. Porque tenemos que pensar que ya tenemos un beneficio al obedecer. Nuestra alma eterna va a estar en salvación. Y ese es el mejor beneficio que nosotros podemos tener en esta vida. Que nuestro alma, nuestro espíritu, nuestro ser pueda estar en el cielo, en una morada con nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos a pasar a la conclusión. Y dice así: el mayor peligro para nosotros es vivir la vida cristiana conociendo claramente nuestro precio máximo. Jesús no nos pidió fijar este precio, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Esto se encuentra en Marcos capítulo 8, versículo 35. Y después más adelante dice: Dios nos ha llamado a una vida de obediencia incondicional, en la cual el precio es desconocido. Así es, mis hermanos. Nosotros tenemos un precio desconocido en cada obediencia, pero no tenemos que esperar nada. Nosotros tenemos que hacer las cosas porque nosotros amamos a Dios y queremos obedecerle. Amén. Y les voy a dejar como un lema para que siempre recuerden que la obediencia es así. Yo siempre se lo he escuchado a mi madre y encuentro que es bonito el lema, que es retroceder nunca, rendirme jamás, como soldado de Cristo. Seguir la obediencia sin esperar a nada a cambio. Amén. Vamos a dejar a esta parte a nuestro pastor, que sea pasando y nos puede ir comentando y también pueda darnos la bendición y los trabajos de la semana. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga y Dios bendiga a nuestra hermana Valentina con esta hermosa clase que nos ha bendecido el día de hoy. Es la clase número 3 de este libro, ya que nos tiene grandes sorpresas para la madurez espiritual. ¿Ah? Amén. Que el Señor sea bendiciendo a usted, a todos los que verán después estas clases hermosas de bendición del Señor para cada uno de nosotros. Se me para el pelo siempre. El Señor nos bendiga. Mire, nosotros estamos aquí en este libro, dice, de la obediencia. Recordemos que el padre de la desobediencia es Satanás, el diablo. Entonces, yo ahí donde dice, en primer lugar es la carne, primero fue Satanás, el diablo. Y él puso la desobediencia en el hombre. O sea, influyó en la carne de cada uno de nosotros y por ende nosotros somos desobedientes. Pero cuando llegamos a los caminos del Señor, Él es el quien nos edifica y nos restaura para ir en obediencia.
en todo camino, en toda situación. Entonces, en esta bendición, nosotros encontramos también a nuestro Señor Jesucristo, el cual estando en un lugar privilegiado, vino acá al mundo, en medio de toda miseria, de toda concupiscencia, de toda maldad, de cada ser humano que hay sobre esta tierra, y él vino y pasó por acá, ya dejando así, se negó a sí mismo, dejó el trono de gloria y bajó acá al mundo, ya obedeciendo al Padre. Y su palabra dice que a lo sumo en su amor, y él fue obediente a lo sumo. Por eso él fue levantado al tercer día, resucitado por Dios, restaurado, levantado a la diestra del Padre. Y desde ahí en adelante ya es nuestro Redentor, Salvador y Rey de gloria. Es Dios de dioses y es soberano por sobre toda la tierra y todos los cielos, dice la palabra del Señor. El título de nuestro Señor Jesucristo es este. Y eso es todo, porque a lo sumo fue obediente al Señor, al Dios Todopoderoso. Entonces, allí a nosotros nos deja gran tarea el Señor Jesucristo. Fue tentado en muchas cosas y en todas las cosas que muchas veces nosotros quisiéramos tener. De repente decimos, me encantaría tener un campo de tantas hectáreas de tierra, ¿ya? Pero después dice, ¿y qué haría en ese campo de tantas hectáreas de tierra? ¿Ya? ¿Por qué? Porque al hombre le gustaría tener cosas. Otros dicen, me encantaría tener anillos y me encantaría gargantillas. Otros sueñan con tener un avión, otros con muchas cosas terrenales. Y eso no es malo, pero sí el exceso de aquello para solo tener, eso ya confunde el corazón del hombre, ¿ya? La posesión de dinero y tener cada vez más solo por tener y para también tener un ego alto en todo y ser nombrado por las riquezas de esta tierra, es un beneficio vano para el corazón del hombre, para lo espiritual. Pero eso hay un costo a la obediencia, ¿ya? Hay un costo, es negarse a sí mismo, es negarnos nosotros a nosotros mismos, a las comodidades de nosotros mismos. Es el poder caminar en Cristo el Señor. A lo mejor teniendo mucho dinero o teniendo poco dinero, igual tenemos que ir a las calles, predicar el evangelio, tener frío o tener calor, también de la misma manera hacerlo, entregarle la palabra a los demás, la palabra de paz, de restauración, del evangelio santo. Entonces, cuando nosotros decidimos seguir a Cristo, o sea, no cuando nosotros decidimos, cuando Él nos buscó y fue despertada nuestra obediencia en nuestros corazones para seguir a Cristo, desde ahí en adelante nosotros ya somos parte de esta gran bendición en las cuales vienen estas enseñanzas, las cuales muchas veces nos calan en lo profundo de nuestro corazón por las situaciones de vida que nosotros vamos diciendo, ahí yo estoy mal en esta situación, porque yo me estoy enamorando más de mi bote que voy a pescar, o de mi rifle que voy a cazar, o la hermana de la televisión, de la novela que estoy viendo siempre. Los tiempos se me están yendo por aquí, por acá, o del fútbol, o del tenis, o del básquetbol, sea la situación que sea, amados hermanos. Otro le gusta manejar, ir a los rallies y así. Otros, y de la una y otra manera, estas situaciones van ocupando el espacio, el tiempo, pero
no hay problema. Los tiempos hay que equipararlos, pero el tiempo del Señor es todo el día. Y el tiempo del Señor siempre tiene que estar en su corazón. Todo el momento clamar a Dios, darle gracias a Dios por lo que tiene, por casa que tiene, si no lo tiene, dar gracias a Dios por la que le va a dar el Señor. Bendito es el nombre de Dios, ¿ya? Por el vehículo que tiene, y si no lo tiene, dar gracias a Dios por lo que el Señor le va a otorgar más adelante. Pero primero, para que madure el trigo, primero tiene que estar en la tierra, cultivado, ¿ya? Y de ahí empieza a crecer y va a dar fruto. Pero si no está dentro de la tierra y está solamente ahí superficialmente, el trigo jamás le va a dar una espiga, y una espiga hermosa y buena. Bendito es el nombre del Señor. Los frutos se van a ver, no se van a ver. Bendito es el nombre de Dios. Hay muchas influencias para la carne, como lo decía nuestra hermana Valentina en la clase. Y es una gran bendición. También tenemos, dice, en el primer lugar, tenemos la carne, ¿ya? La carne. Nosotros sabemos que el frío, que el calor, que el tiempo, que el televisor, que la película, que esto, que lo otro, y los tiempos que realmente debemos dejar para el Señor, lo dejamos en el tiempo que ya estamos a punto de quedarnos dormidos. Que el Señor nos bendiga y nos restaure en esto, y nos levante y nos fortalezca. El Señor siempre nos enseña para caminar recto en los caminos de Él. En segundo lugar, dice Satanás que, bueno, Satanás siempre está ahí. En todo lo que no corresponde al Señor está Satanás, en diferentes situaciones, ¿ya? En la convivencia en el hogar, en que los niños dejaron algo tirado, que yo lo tengo que recoger. Si no le enseñamos al niño a recogerlo, tampoco lo va a recoger él. Y todas esas cosas vamos viendo, de que muchas cosas van pasando, amados hermanos. Ya son pequeñas cosas que están ocurriendo permanentemente en nuestra vida. Un tercer enemigo dice dejar para más tarde. Y eso lo tenemos escrito. Y después andamos corriendo. Incluso usted, si se quedó un poquito atrasado en la mañana para ir al trabajo y no dejó lista la ropa en la noche, lo que se va a poner para viajar, para ir o para ciertos lugares, esto, van a haber problemas. Llegaron atrasados ayer, dice mi hermana Valentina, teniendo un día en el cual se podía haber programado todo más temprano. Pero todas esas cosas ocurren porque estamos dejando siempre un poquito más tarde. Voy a hacer esto mejor. Me afano en algo, teniendo el espacio, sabiendo que hay una premura en algo y no le damos el tiempo que corresponde. Un tercer enemigo es dejar para mañana, para más tarde, generalmente, ¿ya? Hay que pensar en eso. Hay que buscar hacerlo lo que corresponde en el momento de. Hay una cosa que yo aprendí. Cuando a mí se me pide, me dicen, pastor, necesito yo la oración, o están pidiendo la oración por tal persona, yo, con la ayuda del Señor, he ido respondiendo a esas oraciones, porque de inmediato oro en el momento. Porque muchas veces decimos, ya voy a anotarlo y más tarde en tal hora vamos a orar. No importa que después oremos de nuevo, pero yo en el momento, con la ayuda del Señor, tomé esa decisión, orar en el momento cuando se me dice, para que así la oración, porque obviamente le están pidiendo algo que es para el momento, no es para más tarde o para mañana o cuando te acuerdes. Que el Señor nos bendiga. ¿Ya? Un cuarto de domingo, ¿qué recibo yo? Y como lo dice en la jerga mundana, ¿cómo voy ahí? ¿Ah? ¿Cómo voy ahí? ¿Qué gano yo
con esto, con este tiempo, con estas situaciones. ¿Ah? En eso nosotros no nos preocupemos. El Señor es el dador de la vida, el dador de todo. El dueño del oro y la plata es el quien nos va a entregar las grandes bendiciones. El Señor dice en su palabra, estar siempre en los caminos de Él, y el resto será añadido, ¿ya? Por gracia y voluntad de Él, porque Él conoce bien nuestras situaciones y lo que nosotros necesitamos para el desarrollo diario. El quinto enemigo dice que es la gente. ¿Qué irán a pensar de nosotros? Y eso yo creo que es un punto muy estratégico, en el cual lo hemos todos tenido en el corazón. Cuando yo empecé, amados hermanos, en el Evangelio, ferviente con el primer amor, vamos a la prédica, íbamos a la prédica y todo. Y sabe que un día llegan y nos dicen, vamos a ir a Colina, a la iglesia de Colina, dice, entonces a una visita. Y yo dije, oh, y tenía temor, amados hermanos. Yo conocía hoy ahí a un joven, Marcelo Codoseo se llama, que Dios lo haya bendecido al hombre. Y él era, pero como tarro le dicen en el mundo, ya, él de donde me veía me gritaba, oh, ahí está Baltasar, pero no de esa manera en el mundo secular, ya, cuando yo no era cristiano. Y yo dije, me va a ver este hombre, quizás qué me va a decir cuando yo esté ahí en la fila en la predicación. Y tenía temor. Pero sabe, amados hermanos, cuando esto fue al principio, los primeros meses que estaba en el Evangelio,